Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, agradeciéndoles muchísimo por estar acá con todos nosotros. El día de hoy tenemos el privilegio de tener a Sayuri Fialo con nosotras. Es graduada en el 2015 de arquitecta por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene un posgrado por la Universidad Camilo José Cela en consultoría política y gestión de gobierno. Experta en comunicación para millennials, tiene un posgrado por la Universidad Camilo José Cela en consultoría política y gestión de gobierno, certificada además en ciberseguridad. Ganadora en el 2018 de los premios universitarios a la COP a Mejor Spot Político para Televisión y Mejor Campaña Electoral 360. Consultora para campañas electorales, ganadoras en pequeñas y medianas audiencias. Directora de Exporadis en México, conferencista internacional en temas de política y liderazgo. Además, fue galardonada como líder emergente en los Napolitan Victory Awards. Tenemos el día de hoy una profesora súper capacitada para que ustedes aprovechen y hagan todas las preguntas que tengan que hacerle. Sayuri, bienvenida, muchísimas gracias, un privilegio tenerte por acá siempre. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Sharon, y qué gusto estar aquí con todos ustedes. Algo que siempre me emociona de dar charlas o talleres o conferencias es ver que hayan jóvenes capacitándose, formándose. Es algo en lo que yo creo mucho y es algo que practico. A mí me gusta también estar en formación constante, así que aplaudo que estén haciendo esto. Nuevamente, pues muchas gracias a todos los que están aquí y gracias a Canvas. Voy a compartir pantalla. Ok, ¿me confirman si la están viendo? Correcto. Ok. Bueno, pero me tengo que quitar esto de aquí primero. Ok. Como un disclaimer previo, a mí me gusta que sean las charlas como participativas. Si en algún punto tienen una duda que no se pueden aguantar, sin problema, levanten la mano o bloqueen su micrófono y me la pueden hacer. Si la escriben en el chat, no la puedo ver en el momento, entonces la tendría que responder hasta el final, pero si lo prefieren así, lo podemos hacer así, y si no, pues desbloquean nada más su micrófono con toda la confianza del mundo y que esto se vuelva un poquito más un diálogo. Como lo comentó Sharon, yo soy directora de Sporadix, que es una agencia de comunicación digital política en la Ciudad de México. Soy ecuatoriana y ya voy a cumplir un año en la Ciudad de México, así que pues también emocionada de ver cómo es el 15 de septiembre en este país. Ya entrando en materia, vamos a hablar de embajadores digitales y activismo digital enfocados en el voto joven. ¿Por qué en el voto joven? Y vamos a ver a lo largo de la presentación algunos reminders que son tanto para mí como para ustedes. A mí me gusta tener, pues a lo largo de la presentación siempre unas notitas como esta, que son puntos clave para mí para poder desarrollar y también porque son datos que yo considero muy importantes que todos ustedes sepan. El primer recordatorio importante es que desde el 2018, el voto de los jóvenes comprendidos desde 16 a 39 años, que legalmente son conocidos como jóvenes, porque están entre centennials y millennials, ha definido las elecciones en toda Latinoamérica. Por eso, en mi enfoque en que sea una charla más de voto joven, por la importancia que nosotros tenemos, no solo porque ya nos estamos involucrando cada vez más y somos actores políticos cada vez más, pero por el peso del voto joven que hay en Latinoamérica y no es diferente en México. Vamos a ver primero la demografía digital. ¿Y por qué nos enfocamos pues en no solo en una demografía general? Porque hoy en día sabemos, y por eso estamos en un espacio digital, que justamente el espectro digital cada vez está creciendo más, cada vez podemos hacer más cosas y tomamos más decisiones
por medio del mundo digital. Por eso es importante que sepamos cómo estamos en términos de números. Siempre es importante pues tener una base de números y eso es lo que vamos a ver para empezar. Números crudos del mundo, población general, 7.91 millones de personas, casi el 60% de la población vive en zonas urbanas. El uso de Internet es de 4.95 billones de usuarios, entre ellos estamos todos nosotros, es casi el 63% de la población. Y de la población total, casi el 58% de la población es usuaria de redes sociales. Ahí nos podemos incluir, asumo que la mayoría de nosotros, que estamos en por lo menos una red social de las que pues son más conocidas. ¿Para qué se está utilizando Internet en el mundo? La razón número uno es para encontrar información. Es el buscador de información más grande que tenemos. Pues el más conocido evidentemente es Google, pero hay muchísimos buscadores de información donde ya no es pensable hoy en día, si alguien quiere enterarse de algo o saber algo, no piensa de primera instancia, voy a ir a una biblioteca. Quizás es la opción 8, 9 de lo que queremos, de cómo queremos encontrar información. La segunda razón por la que se usa Internet es mantener contacto con amigos y familia. Evidentemente, el uso de redes sociales. El uso de redes sociales que pasamos de tener solo las redes sociales en tierra, ahora tenemos las redes digitales y de las cuales estamos pues conectados todo el tiempo. Estar al día en noticias y eventos que va pues de la mano de los otros dos, ver videos, shows y películas. Todos sabemos cómo están creciendo las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO, todas estas plataformas donde se pueden ver videos, shows, películas. El mismo YouTube está creciendo de manera muy acelerada y evidentemente es la cuarta razón por la cual se usa Internet. Aprender cómo hacer cosas. YouTube en un inicio era muy enfocado en tema de aprendizaje de cosas, hoy hay un contenido muchísimo más variado, pero el mismo TikTok, que es una red social mucho más dinámica, divertida, que tiene este contenido pues muy de entretenimiento, también se está volviendo ya una red social donde se puede aprender cosas. Hay muchas cuentas de DIYs, de aprende a hacer esto, cosas rápidas, tips para hacer cosas y demás. Y encontrar nuevas ideas e inspiración. Una de las redes sociales que tal vez en política no se habla mucho, pero es una red social de mucho crecimiento por este aspecto en específico, es Pinterest. El crecimiento de Pinterest a nivel mundo ha sido de aproximadamente el 470% respecto del año pasado. Y hace todo el sentido si vemos que la sexta razón de uso del Internet es encontrar nuevas ideas de inspiración. Pinterest está justo pensada en que sea una red mucho más de inspiración. ¿Cuáles son entonces las redes sociales de mayor uso? Esto ya un poco enfocándonos en la política y en términos generales. Aquí están solo estas 5 porque son pues las que nos van a interesar ver en política. Hay más redes sociales como el mismo Pinterest, hay algunas redes sociales asiáticas, pero estas son las que en Latinoamérica se utilizan más. Facebook, la red social de todo, aún sí, es la red social de más uso en toda Latinoamérica, México no es la excepción, con 2.910 millones de usuarios activos. Y Twitter es un caso muy especial y aquí imagino que todos estamos en sintonía con esto. Twitter no siempre es donde se encuentran la mayor cantidad de seguidores. ¿Por qué entonces siempre volteamos a ver Twitter en cuanto a la política? Porque Twitter alberga el círculo rojo de los políticos, tanto de los partidos políticos como de los medios de comunicación y mantiene una conversación política constante. Si bien Twitter no marca la agenda política de la coyuntura de la sociedad, sí puede llegar a marcar la coyuntura política. Por eso es importante pues siempre tenerla mapeada, estar al tanto y más que nada estar presentes.
Instagram, 1.478 millones de usuarios activos. Es una red social que bien capitalizada puede hacer maravillas para el mundo político. TikTok, 1.000 millones de usuarios activos. TikTok es la red social hoy por hoy de mayor crecimiento en el mundo. Está creciendo aceleradamente en todos los países y es una red social para viralizar. YouTube es la segunda red social con más uso, tiene 2.562 millones de usuarios, la verdad que muy pocos menos que Facebook, es una red social que tiene muchísima presencia por su diversidad de contenido. Ahora, la edad promedio del usuario de Internet, 31 años. Hay veces que pensamos que el usuario promedio es un jovencito, un apenas que está en la prepa o que está en primeros años de universidad. Pero no, el promedio es 31 años. 31 años es todavía considerado legalmente joven, es todavía un millennial. Las características de alguien de 31 años hoy en día podríamos, pues, por esto sí ya es demográfico, podríamos asumir que está en su primer o segundo trabajo, empezando o ya independizado recientemente y demás. ¿En dónde se está conectando este joven? O el promedio, ¿dónde se está conectando? En un equipo, en un celular, en un teléfono inteligente. Eso quiere decir que los jóvenes que están conectados permanentemente porque está con el teléfono pegado a la mano. Y aquí estoy segura, si todos volteamos a ver, tenemos nuestro teléfono en la mano, algunos lo están viendo en vez de estar viendo la presentación y se vale. Entonces, estamos con un equipo de conexión que es la extensión de nuestra mano. ¿Cuántas horas en promedio estamos conectados? 7.29 horas. Casi el 61% de nuestro día activo está siendo invertido en redes sociales. Y esto es bien interesante porque un día promedio es de 12 a 13 horas. Ese es un día activo promedio. Descontando pues las horas en las que tal vez nos estamos bañando y todas estas horas. Eso quiere decir que más de la mitad de nuestro día estamos conectados a Internet de alguna manera. Por eso entra y es el peso de entender esta demografía digital y saber los números digitales. No solo cuando estamos hablando de comunicación política, entender la sociedad en términos demográficos y geográficos, pero entender en términos digitales, porque así podemos saber qué mecanismos voy a utilizar. Si sé que es más fácil porque la gente está más conectada en un teléfono, voy a elegir redes sociales, voy a elegir mecanismos de comunicación que puedan llegar a ese aparato en específico. Si conozco la edad, puedo empezar a tomar decisiones respecto a eso. Y si tengo identificado cuántas horas mi público meta está conectado, puedo también empezar a ver en qué están invirtiendo esas horas conectadas. En estudios más profundos, podríamos empezar a ver de esas 7.29 horas, ¿cuántas están en redes sociales y en qué redes sociales? ¿Cuántas están invertidas en tal vez simplemente search engines como Google? ¿Cuántas de esas están invertidas en Zooms? ¿Cuántas de esas están invertidas en lo que sea que estén invertidas esas horas conectadas? Y mientras más datos tenemos, más y mejores estrategias podemos implementar. Porque eso sí, y creo que no soy la primera que lo haya dicho aquí, los datos son poder. Siguiendo con los números, estos son datos del BID. El 54% del electorado de toda Latinoamérica son jóvenes. En México es un caso un poco más bajo, el 46% del electorado en México son jóvenes. Hay una población un poquito más llegando a la tercera edad, pero también viene una ola de muchos centennials que van a ser primeros votantes. En Ecuador, por ejemplo, de donde yo soy, es el 56% de jóvenes. Entonces, hay así una variación, pero los jóvenes siguen siendo el porcentaje siempre consolidado más grande. ¿Y eso para qué nos sirve saber o qué? Eso ha llevado, todos estos datos que acabamos de ver, nos ha llevado a entender que la comunicación política digital como tal ya no existe.
Ya no es suficiente hacer comunicación política digital. Tenemos que pasar y estamos pasando a una política digital. Ya no es solo la comunicación que se crea, es toda la dinámica que se está creando alrededor de la política. Hasta hace unos años, y esto pues no sé si igual ya lo habían visto antes, pero el COVID sí vino a cambiar toda esta interacción digital y no solo vino a cambiar el hecho de que hoy la comunicación política es más digital, ha hecho que haya una entrada a la política digital. Ya no podemos decir solo que lo que se comunica está en lo digital. Lo que se hace y lo que se ve y lo que se escucha está en lo digital. ¿Por qué? Porque tenemos conectividad, uso y desarrollo de redes sociales. ¿Por qué puse desarrollo? En alguna charla una vez me preguntaron, ¿pero por qué desarrollo? Cada vez más hay personas creando redes sociales, creando aplicaciones, creando espacios de interacción de redes sociales, que son redes sociales, porque ya no se sienten identificados con una sola. Dentro incluso de las mismas redes sociales más conocidas, dentro de Instagram, de Facebook, dentro de TikTok, hay subcomunidades de red dentro de esas redes sociales. Esto ha generado una disolución de barreras físicas. Justamente el hecho de que estuvimos encerrados por un tiempo y el COVID hizo de, ok, ya no hay esta facilidad de que haya contacto físico. Nos dimos cuenta que ya no se necesita tener contacto físico para realmente generar o crear resultados en política. Ya hay una disolución de barreras donde se le exige lo mismo a un político, lo vea o no lo vea. El acceso y la creación de información que tenemos. Es impresionante la facilidad con la que nos podemos enterar de cosas y la facilidad con la que podemos nosotros también informar a otros. No solo dentro de nuestro círculo, o sea, hoy en día la amplificación de los mensajes puede llegar a ser tan masiva como nosotros queremos. Y tenemos un compartir e intercambio de no solo de información, pero también de experiencias, también de cualquier cosa que una persona quiera realmente poner en el mundo digital, está disponible y se puede compartir y se puede intercambiar. Y todas estas cosas pasan de manera permanente en el mundo digital. Entendiendo esto, nosotros podemos justamente hablar de que ya se extinga el distanciamiento con los políticos. Ya, no, si no hay barreras físicas, si hubo esta disolución, quiere decir que la dinámica social cambió y por ende le exige a la política que cambie. Que cambie en este caso en específico, en la era digital, ¿cómo? Extinguiendo los distanciamientos con políticos. Si los políticos saben que estamos todo el día conectados y que por aquí pueden llegar a nosotros, necesitamos que entiendan que debe haber un acercamiento cada vez más con ellos. Y esto quiere decir que debemos pasar de buscar simples likes, que un like es busca desde la comunicación en una vía. Yo pongo algo y espero recibir un like. Yo digo algo y espero recibir un like. Y eso si hacemos el ejercicio de pensar a cada uno de nosotros que estamos aquí. ¿Cuántos likes di en la última hora o en las últimas 2 horas? ¿Y a qué le di like? Si alguien tiene la respuesta y quiere participar, buenísimo, puede abrir el micrófono y decirme, no, pues yo me acuerdo, di tantos likes y fueron a estas cosas. La mayoría de nosotros no está consciente de cuántos likes dio, no está consciente de a qué le dio like. Hoy en día los likes ya se han vuelto algo casi automático que hacemos en las redes sociales, porque no necesariamente va a mover una emoción real, simplemente es un reflejo de interacción. Cuando un político o un contenido de cualquier tipo logra mover una emoción, voy o a darle guardar, o a darle share, o a darle reacción si es en Facebook, o a ponerle un comentario.
Pero si es simplemente una reacción espontánea porque algo de ese contenido nos llamó la atención, ya sea quien lo posteó porque fue un amigo o una amiga o alguien de mi familia, o algo me llamó la atención de la imagen, le voy a dar un like. Y por eso, bueno, mucho se ha hablado y no voy a profundizar en esta conversión del like al voto, porque ya hay expertos que hablan de cómo sí se puede pasar de un like al voto, pero un like como tal no va a reflejar engagement. Un like como tal no va a reflejar que tengo posibles votantes. Entonces, lo que debo buscar, en vez de simplemente subir algo y comunicar algo en una vía, es buscar que haya una comunicación doble, de ida y vuelta, generando diálogos. Poder pasar de que me diste like en Facebook y empezamos a hablar en WhatsApp, de que me diste like en un post en Instagram y también me comentaste algo en los stories y empezamos a hablar por mensaje directo. Esta es la gran diferencia y por eso al inicio yo les decía que pues tranquilamente pueden abrir los micrófonos porque creo fielmente en esto. No solo desde la experiencia que he tenido de trabajar campañas políticas, de trabajar en comunicación de gobierno, pero también desde la experiencia propia. Yo fui candidata también y me di cuenta que la búsqueda del diálogo es algo que los políticos no hacen naturalmente. Lo que los políticos naturalmente hacen es la comunicación desde mí y tú escúchame. Pero cuando hay de vuelta, es muy poco lo que se hace. Y lo que hoy en día realmente logra generar conexiones, empatía, logra generar resonancia, es el contenido que genera diálogos. Porque cuando hay diálogo, el joven, en especial los jóvenes, se sienten escuchados y se sienten con una participación real. Si es simplemente algo de una vía, no hay espacio para que se involucren de manera real. Ahora, ¿cómo entonces generamos estos diálogos? ¿Cómo nos metemos en la política digital? Primero, usando los canales correctos definitivamente. Aquí hay 5 redes sociales propias y una que es una subred social, más o menos. WhatsApp no es una red social, pero ¿por qué está puesta aquí? WhatsApp es el sistema de mensajería más utilizado en todo el mundo. Estoy segura que ahorita todos tienen por lo menos, si es que no lo han visto en un minuto, tienen por lo menos una notificación de WhatsApp en su teléfono. Y también tiene una similitud con las redes sociales porque ahí se comparte contenido de todo tipo. Y es un contenido donde pues no necesariamente estamos esperando likes o estamos esperando engagement, pero estamos compartiendo contenido incluso más instantáneamente que en las otras redes sociales. Entonces es importante conocerlo. Ahora, más que tener los canales correctos, que ya un poco vimos los números al inicio, es usarlos correctamente. Y aquí tengo 4 emojis que para mí son los que representan exactamente el uso correcto de una red social. Primero, el tono de voz. Van a decir, pero es que si yo no subo videos o si yo no hago lives y no subo stories de videos, pues no me interesa la voz. El tono de voz también se denota de manera escrita. ¿O no les ha pasado a ustedes que cuando leen algún mensaje de alguien de, ay, me escribió enojado o ay, qué feliz escucha? El tono de voz también está en la forma en la que escribimos. El tono de voz también está en los colores que utilizamos en nuestra comunicación. Encontrar un tono de voz primero propio, que sea único, que sea auténtico y un tono de voz indicado para cada audiencia para cada audiencia y en cada red social es muy importante. Segundo, el storytelling que estoy creando. No me voy a profundizar tampoco mucho en storytelling porque pues esa sería una clase única, pero el storytelling es muy importante, lo que estoy contando, no solo con las imágenes, con los videos, con la parte audiovisual y gráfica, pero también con el copy, los textos, los hashtags, todo lo que estoy utilizando para crear mi historia. Lo que estoy señalando y a dónde estoy apuntando a mi audiencia.
todo lo que nosotros publicamos, lo que compartimos, de lo que comentamos si vimos en alguna noticia o de alguna persona y demás, nos lleva a apuntar algo. Cuando subimos una fotografía de nuestras familias, estamos apuntando a nuestro público a que vea nuestra familia, a que vea algo más personal. Es muy importante que podamos identificar y también tomar decisiones estratégicas de qué es lo que queremos estar apuntando. En especial si nos subimos a temas coyunturales que podrían ser pensados para erosionar a nuestros enemigos, a nuestros contrincantes en una campaña o a la oposición si ya estamos en gobierno. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos señalándole a nuestro público. Y definitivamente, y creo que es algo que normalmente en la comunicación política y los políticos se olvidan, es lo que callamos. El uso correcto de las redes sociales es muy importante recordar que hay cosas que no merecen la pena conversarse, que no merecen la pena ser compartidos con el público. Si bien las redes sociales nos permiten tener esta permeabilidad e involucrar a las personas dentro de nuestra vida, hay cosas que es mejor ocultarlas, callarlas, y no porque sean malas las vamos a ocultar, sino que las estamos ocultando porque tal vez estratégicamente no van a ser rentables compartir. Es muy importante entender que las redes sociales tienen que ser rentables. Una manera de saber entonces qué temas debo hablar o de qué sí hablo y de qué no hablo es primero escuchando a nuestro público. ¿Y cómo los escuchamos? Y obviamente pues no tenemos todo el día para estar ahí viendo de qué están hablando, viendo qué están comentando o preguntando, o no tenemos el tiempo de estar preguntando a todo el mundo, hey, ¿qué tema está de interés? ¿Qué tema y tal? O sea, si bien sí podríamos estar como conectados, tal vez leyendo las noticias o siguiendo los hashtags de tendencia y cosas, es importante, y aquí tanto para consultores como para políticos, tener una escucha digital activa. ¿Qué están hablando de nosotros? Este es un ejemplo real de una escucha digital que hicimos con una empresa aliada para los grupos parlamentarios de la Ciudad de México. Esto estuvo hecho de mayo a julio o de mayo a junio. Es importante que nosotros sepamos qué están hablando de nosotros. Si están hablando bien, si están hablando mal, si están hablando tal vez comentarios neutros y qué incluyen esos comentarios. Por ejemplo, aquí teníamos el pico más alto de conversación de los grupos parlamentarios de estos 5 partidos era del PAN y era un comentario neutro, ni bueno para el partido ni malo para el partido. ¿Y de qué estaba hablando la gente? Los picos de conversaciones cuando literalmente nos están escribiendo, o sea, están mencionándonos de alguna manera. En este caso no era grupo parlamentario, sino PAN CDMX. Lanza video sobre la tragedia en la línea 12 a un año de impunidad. Y esto, si recuerdan en esa época, al menos aquí en la Ciudad de México, que sí se expandió a nivel nacional, pues fue un tema de mucho auge, pero realmente no fue algo ni que benefició ni que perjudicó al partido, fue algo que se mantuvo en tema neutro. Entonces, ¿cuál es la sugerencia ahí? Pues mantener ese tema de una manera neutra, ni tratar de amplificarlo porque no me va a sumar nada, ni tratar de, y tener mucho cuidado en que no me vaya a empezar a dar implicaciones negativas. ¿Qué podría pues siempre pasar con un comentario neutro? Hay riesgo de que baje y se ponga y nos perjudique, y hay la potencialidad de que se vuelva algo positivo para nosotros. Y luego entender qué temas están en tendencia, pero no solo que están en tendencia de lo que a mí me interesa hablar, sino que están en tendencia realmente de lo que está conversando la sociedad. No puedo yo saber de qué voy a hablar si primero pues no tengo objetivos claros y segundo si no sé de qué está hablando y cuáles son los temas de importancia para mi público objetivo.
Este ejemplo nuevamente es para el mismo caso que les comenté anteriormente, para los 5 grupos parlamentarios de la Ciudad de México. Y estos eran los temas que estaban ya saliendo, o sea, tal como tal, diputados o traidores de la patria y demás, estos ya eran temas que estaban saliendo, pero lo que estaba muy en tendencia era la tragedia de la línea 12, las víctimas, el hashtag fue Morena, o sea, había cosas muy interesantes de las cuales se podrían tomar decisiones para empezar a hablar en las redes sociales. Pero si yo no tengo una escucha digital permanente, voy a subirme a cualquier coyuntura. Y esto pasa, y es natural, o sea, aquí no es crítica porque incluso cuando yo fui candidata me pasó. Cuando estamos en la política, metidos adentro, estamos en esta burbujita en la que si alguien de adentro de esta burbuja nos dice, estamos en crisis, están hablando fatal de nosotros, ya vi 10 tweets. Entonces, crisis comunicacional. Y empezamos a tomar decisiones adentro de esta burbuja. Y lo que nos permite hacer la escucha digital es salirnos de esa burbuja y ver realmente qué hay afuera. Y nos vamos a dar cuenta, porque siempre pasa, que lo que estábamos viendo en nuestra burbujita, esos 10 tweets que parecía que nos iban a acabar la vida, realmente ni siquiera están permeando dentro de la sociedad. Realmente nadie ni siquiera está consciente que esos 10 tweets están moviéndose por algún lugar. Entonces, esto es muy importante para poder saber de qué queremos hablar, para usar estratégicamente las redes sociales, tener una escucha permanente y saber cuáles son los temas rentables de qué hablar. Ahora, todo esto que acabamos de ver antes, lo podemos hacer solos, ya sea como communities, como políticos, como estrategas, como consultores. ¿Podemos hacerlo solos? No. Aquí sí, I'm sorry, pero no se puede hacer solos. Pero para eso tenemos los embajadores digitales. ¿Quiénes son los embajadores digitales? Primer disclaimer y recordatorio súper importante de los embajadores digitales. Son personas reales. Los embajadores reales no son trolls, no son bots, no son nada de esto. Los embajadores digitales, como pensándolo como si la parte política fuera nuestra marca, son personas reales con influencia real. Es muy importante que siempre recuerden esto porque suele pasar en muchos casos que dicen, no, pero es que ¿para qué voy a buscar o para qué voy a sumar embajadores digitales a mi proyecto político si mejor me contrato X número de bots por tal precio y pues no tengo que lidiar con personas y tal? Hay una diferencia enorme entre lo uno y lo otro. Vamos a ir viéndolo y si todavía queda esa duda al final, pues la resolvemos. Primero, los embajadores, pensando en que son personas de carne y hueso, físicas, que tienen una actividad diaria similar o tal vez para nada similar a la nuestra, pero que de alguna manera tienen un involucramiento o conocen de algo de la política o de nuestras acciones, son aliados, pero pueden ser secretos o no tan secretos. Esto obviamente es mejor que sea una decisión estratégica y ver pues el perfil del embajador y tomar la decisión desde adentro del equipo estratégico y decir, no, pues este embajador me conviene que mejor sea un poco secreto. Pero también podría ser decisión del embajador, decir, no, mira, sabes que, pues dado mi audiencia y dado lo que yo he hecho, como he venido comunicando los últimos meses, pues prefiero que sea muy secreto y no voy a hacerlo público, o sea, voy a ser el embajador de tu proyecto, de tu marca, del personaje político, pero no lo voy a hacer mencionando que soy parte de, sino pues de esta manera, de una forma un poco más secreta. Y aquí no hay ninguna que esté bien o esté mal, simplemente son dos opciones que se tienen en cuanto a embajadores. Si es que aterrizamos una definición, sería esta.
las y los embajadores digitales son las figuras que ayudan a generar mayor y mejor resonancia con los públicos. ¿Por qué aquí en plural públicos? Porque aquí espero que pues ya todos sepamos que no es que solo hay un público y la sociedad digital. Hay muchísimos dentro de la sociedad digital. Nos ayudan a amplificar el mensaje y deberían aportar al objetivo. ¿Por qué lo puse deberían y en paréntesis? Como no está ahí parte 100% de la definición. Porque quizás nuestro objetivo, por ejemplo, en una campaña política, podría ser pues ganar las elecciones, ¿verdad? Pero quizás los embajadores, el embajador que estoy escogiendo, no, no me va a sumar votos. Lo que me va a ayudar es a sumar una percepción positiva en un nicho específico. Y eso no quiere decir que sean votos tal cual. Entonces, debería, pero no es obligado a aportar al objetivo. Lo que sí debe hacer, pues, es estar alineado al proyecto político. En una charla me preguntaron, voy a aclarar, ¿qué es el término de resonancia? Resonancia es justamente el poder resonar, el que haya una conexión empática con nuestros públicos. Hay muchas veces que por características como más naturales o más incluso a veces físicas o cualquier característica que nosotros tengamos, interna o externa, por alguna razón no conectamos con ciertas personas. Y esto nos pasa en el mundo físico, en el mundo digital, etcétera, que, bueno, hay personas que incluso lo hablan más desde las energías y desde las vibras. O sea, hay personas con las que no vibramos. Y pasa lo mismo con los políticos y pasa lo mismo en el mundo digital, en la comunicación política. Entonces, ahí nos apoyamos en los embajadores digitales porque ellos ya van a resonar con un cierto tipo de personas, con las que quizás nosotros, tal cual somos, no vamos a poder llegar con ellos. Entonces, nos apoyan justamente a poder llegarles sin tener que nosotros acercarnos directamente. Lo primero, que te crean y que se la crean. Ha pasado, y en especial, bueno, vamos a ver los tipos de embajadores, pero uno de los tipos de embajadores son los influencers, y ha pasado muchas veces, no solo en México, pero también en muchos países, que los políticos compran a los influencers. Compran a los influencers y son influencers que no saben nada de ese político o de ese partido político, no creen en los mismos ideales que ese político o ese partido político, no, ni saben cosas, ni nunca han sido parte de ese proyecto político, o sea, están completamente desasociados de lo que es el proyecto político. Y eso se nota. Cuando un embajador, en especial en el mundo digital, trata de ser parte de un proyecto político del cual no cree, se nota y es muy fácil identificar. Hoy en día, en especial, que todos los jóvenes están conectados a esto y que si tienen una duda, lo googlean hasta encontrar, hasta quedarse sin la duda, o le preguntan a amigos, o están en conversaciones en diferentes grupos hasta saber la verdad, es importante que todos los embajadores primero crean en el proyecto político al que se van a sumar y que se la crean y que que se crean realmente parte de este proyecto político, que no sea solo ok, entonces lo voy a hacer porque me van a pagar. Porque los embajadores tienen que poder reflejar que hay un interés real por parte de ellos en ese proyecto político. Vamos a ver do's and don'ts de los embajadores. Y aquí, porque ya estamos casi 45 minutos de charla, quiero que sea algo más interactivo. Entonces aquí ustedes ven una serie de frases que están regadas y me gustaría que nos tomemos 3 minutos hasta las 18:46 para que
las ordenen en lo que creen que sí debe hacer un embajador y lo que creen que no debe hacer un embajador. Pónganlas en estas dos columnas y en 3 minutos alguien que quiera participar las puede decir. Veo que hay 48 participantes, así que espero que alguien se anime realmente a pues compartir qué puso en cada columna. No hay como respuesta bien o mal, o sea, obviamente vamos a ver después ya dónde van a estar ordenadas, pero es un poco para que ustedes también vayan interiorizando todo lo que estamos viendo aquí, todo lo que estamos hablando, porque siempre pues es mejor cuando uno se vuelve parte y es algo en especial que escribimos, ya sea en compu o a mano, pues se van quedando más los conceptos. Bueno, un minuto más y alguien que se anime a compartir qué puso en la fila de qué sí debe ser un embajador y qué no debe ser un embajador para que nos comparta. Adelante, Carolina. Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo puse los que sí, marcar agenda, actualizarse de los temas y personajes, mantener coherencia, usar el lenguaje del personaje político y difundir mensajes con opinión personal. Eso es lo que puse en sí. ¿En qué sí hacer? Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien ¿Sí? más quiere participar? ¿Alguien que se anime? Yo puse en el sí, es actualizarse de los temas, mantener coherencia, usar el lenguaje del personaje político. En los no, es la improvisación que nunca resulta, difundir mensajes con opinión personal, influir en un hecho específico porque va a toda la comunidad. Eso es lo que yo puse. Ok, perfecto, gracias Guadalupe. Bueno, como les dije, o sea, pues aquí estamos aprendiendo, no hay ni bien ni mal. Algunas sí les estuvieron correctas, pero ahorita vamos a ver y a solventar las dudas de por qué están en cada columna. Primero, entonces, ¿qué sí debe hacer o procurar que haga un embajador de nuestro proyecto político? Primero, como bien lo dijeron las dos chicas, actualizarse de los temas y el personaje. Es súper importante que un embajador esté al tanto de qué estamos trabajando en el proyecto político y si de la conversación también de la sociedad red, justamente los estudios que acabamos de ver son importantes que los conozcan los embajadores para que sepan cuáles son los temas que estamos tratando, cuáles son los temas de tendencia y que vayamos en una misma línea. Y obviamente que estén actualizados del personaje, si es que pues estamos hablando, podría ser personaje o de la organización o del partido o de la institución, dependiendo sea el caso, pero es importante que estén siempre actualizados del protagonista del proyecto político, porque si no, no van a poder realmente pues ser embajadores del proyecto.
Marcar agenda, como lo dijeron, definitivamente, para eso nos sirve el apoyo de los embajadores digitales. El marcar agenda en cada uno de los segmentos donde ellos son los personajes clave. Aquí sí es influir en un nicho en específico. ¿Y por qué? Guadalupe la había puesto en la otra columna. ¿Y por qué está en la columna de lo que sí deben hacer? Es en un nicho en específico porque cada embajador, y ya vamos a ver después cómo se seleccionan y los tipos de embajadores, pero los embajadores digitales son para cada nicho en específico. La comunicación política normalmente pues tiene su estrategia general y mientras nos vayamos haciendo más específicos, va a haber nichos en los que no es tan fácil que un proyecto político entre, ya sea por las características del personaje o de la organización o del partido y demás, o por el tipo de nicho al que queremos llegar. Entonces ahí nos apoyamos en los embajadores, porque ellos van a ser de un nicho específico, de una comunidad digital específica, y es ahí donde ellos influyen. Deben evidentemente mantener coherencia lo más posible. Hoy en día sí pasa, en especial con los embajadores, que dicen, pues, es que mira, yo hace un año pues estaba hablando en contra de este tema que hoy tú quieres posicionarlo y pues no sé. Entonces, ahí es un poco más complicado, pero se tiene que mantener coherencia lo más posible. Entonces, si tal vez hace un año este embajador que ahora es parte y que sabe que es parte de nuestro proyecto político, cambió de opinión, tiene que poder hacer su storytelling de una manera correcta para transmitirle a su nicho, a su comunidad, que él realmente ha cambiado o ella realmente ha cambiado de opinión y está ahora en una nueva línea y por eso está siendo embajador de nuestro proyecto político. Tiene que compartir mensajes directos. Aquí, independientemente de si va a ser un embajador secreto o no tan secreto, es importante que los mensajes sean muy directos. El utilizar como mensajes subliminales o palabras así como que no sé qué me está diciendo y demás, no funcionan en cuanto a los embajadores digitales, justamente porque el público va a tener dudas de, a ver, entonces, eso no es, ya no estoy seguro. ¿Me está hablando de este proyecto político o no? Entonces los mensajes tienen que ser directos. Si bien si es un embajador que va a ser un poco como tapado y va a ser un embajador que no esté públicamente hablando de nosotros, tal vez en los mensajes directos no nos va a mencionar o no va a mencionar el personaje, el partido, el proyecto como tal, pero el trasfondo del mensaje tiene que ser directo. Esto sí nos gusta que hagan los embajadores. Ahora, ¿qué buscamos que nunca hagan los embajadores? Primero, ser voceros oficiales. Un embajador es un amplificador, nos ayuda a que se sumen diferentes nichos, pero nunca debe ser o debe ser confundido o debe creerse un vocero oficial. En especial, por ejemplo, si estamos hablando de un gobierno, de un proyecto ya en gestión, la vocería oficial es algo muy delicado porque pues, se puede tomar como acciones del mismo de la persona que está en gestión, presidente, presidente municipal, alcalde, senador, etcétera. Entonces, cuidar que se entienda y que el embajador entienda que son amplificadores y que nos apoyan en la comunicación, pero que no tienen una vocería oficial. Responder siempre, en especial cuando son personas que están muy acostumbradas a estar activos en los medios, diferentes medios digitales, no solo en las redes sociales, hay una tendencia a tratar de responder todo. Y muchas veces no es rentable que haya una respuesta a todo. Hay veces que es mejor pues procurar no responder cierto tema, dejar que la pregunta se quede en el aire o dejar que el tema se disuelva y pasamos. Es importante entonces que los embajadores entiendan que no todo se debe responder.
Tercer punto, y aquí alguien lo había puesto en la fila de lo que sí hacer. Usar el lenguaje del personaje político. ¿Por qué está en la fila de los no? Cada embajador tiene su propia voz. Cuando veíamos que hay que usar los canales y hay que usarlos correctamente, veíamos la voz y es aquí donde aplica. Cada persona, y en especial, pues si estamos hablando igual de una organización o de un partido o de diferentes actores, cada uno va a tener su lenguaje, cada uno va a tener su propia voz. Y si los embajadores tratan de hablar de esa misma forma, en lenguaje, en palabras que utilizan y demás, se va a ver forzado. Si bien, y si son embajadores que son públicamente parte de nuestro proyecto político, pues tienen que ser abiertos y directos, no es necesario que usen el lenguaje del personaje político, porque se van a ver falsos y su comunidad que ya ha ido creciendo, pues se va a notar que hubo un cambio. Otra cosa que no deben hacer, porque nunca va a estar enmarcado dentro de la estrategia, es improvisar en la inmediatez de las redes sociales. Siempre pasa que algo por ahí, subí una foto y me comentaron algo que no estaba preparado, entonces por la inmediatez de las redes o veo que hay un hashtag muy en tendencia o me está llegando una imagen muy rápido y de muchos lados y quiero responder, entonces, pero no me dijeron qué hacer en este caso, entonces pues voy a improvisar. Negado para los embajadores improvisar. Así como dentro de la campaña, el equipo de comunicación de una campaña o de una gestión o de cualquier proyecto político tiene líneas de acción y tiene tiempos para las cosas, los embajadores deben tener exactamente lo mismo. No por ser personas externas están abiertos a improvisar y hacer cualquier cosa que se les ocurra dentro de las redes sociales. Es muy importante que eso lo tengan claro, nosotros para poder medir y ellos justamente pues para no hacerlo. Dirigirse a muchos targets masificando el mensaje. Y esto pues va de la mano con lo que sí hacer, que es llevar el mensaje a nichos específicos. Si los embajadores tienen nichos específicos y empiezan a tratar de masificar el mensaje llegando a todo el mundo, no van a llegar a nadie. Al igual que nos pasa a nosotros con la comunicación de cualquier personaje, organización, partido y demás, si tratamos de mandar un mensaje para todos, no va a llegar. Tenemos que mandar mensajes dirigidos. Y en el caso de los embajadores, pues dirigidos a sus nichos. Difundir mensajes con opinión personal. Aquí quiero hacer una aclaración. No estoy hablando de la forma en la que hablan los embajadores. Cada uno, como lo mencionaba en el lenguaje del personaje político, cada embajador va a tener su propia forma de comunicar, pero eso no quiere decir que está abierto a poner su opinión, en especial si son temas, por ejemplo, de gestión de gobierno, es más delicado. En campaña obviamente también, pero en gestión de gobierno siempre hay un poquito más de cosas delicadas de las cuales cuidar. Entonces, si nosotros bajamos la línea política a nuestro equipo de campaña y bajamos la línea política a los embajadores, debemos cuidar que este mensaje político pase de manera casi 100% limpia. Si no es que 100%, o sea, nos podemos dar el lujo de tener un 4 o 5% de error, entonces 95% limpia, porque por ahí le pusieron un modismo que siempre usan y tal vez se rieron en alguna parte y un hashtag, si es que es escrito o si es grabado, pues le metieron un tono de voz diferente. Ok, perfecto. Pero no pueden poner la opinión personal, porque entonces ahí sí el mensaje va a cambiar. Una cosa es involucrar a las comunidades de los embajadores y decir, hey, hablemos del tema. Pero otra cosa es decir, pues yo creo que de este tema no. Tiene que también los embajadores estar enmarcados dentro de nuestra estrategia. Si hacen esto, cualquiera de estas, pues nos van a romper el corazón. Antes de entrar a los tipos de embajadores, creo que podemos tomar un break de 2 minutos, ya vamos casi una hora de clase, entonces podríamos tomar un break
de 2 minutos como para que pues alguien vaya a tomar agua o vayan al baño o se acomoden si están sentados y demás. Creo que va a ser un buen tiempo y así podemos después seguir con la parte de tipos de embajadores. En 2 minutos serían las 7 en punto, entonces creo que queda perfecto. Ok, perfecto. Creo que 2 minutos estuvo bien. Si alguien todavía necesita más, pues sin problema. Vamos a ver entonces ahora los tipos de embajadores digitales que podemos sumar. Hay obviamente pues muchos más, la gama de embajadores digitales hoy en día es muy extensa por el mundo digital, pero estos son los 4 más conocidos o los 4 que podrían ser más relevantes para cualquier proyecto político. Vamos a profundizar dentro de cada uno, pero bueno, los coordinadores regionales, los miembros del equipo, periodistas digitales y los influencers. Primer reminder de los tipos de embajadores, y esto es súper importante, si son consultores, que lo pasen a los políticos, y si son políticos, que lo recuerden. Los políticos influencian, pero no son influencers. Un político tiene la capacidad, tanto como la responsabilidad, de influir en los públicos a los que está llegando, a la ciudad, en la posición política en la que esté, pues tiene la posibilidad y la responsabilidad de influir, pero no son influencers. Muchos políticos hoy en día, en especial cuando TikTok se puso en auge, empezaron a buscar esta tendencia a volverse influencers y a querer compartirlo todo. Hay políticos que son influencers. El caso de Mariana Rodríguez de Nuevo León, pues ella ya es una figura política y empezó siendo influencer y sigue siendo influencer. Ella es un caso aparte, pero los políticos, el 99% de las veces no son influencers, pero sí influencian. Ya depende de la estrategia y de la forma en la que estoy comunicando si voy a influenciar para bien o para mal. Vamos entonces con el primer tipo de embajador y son los coordinadores regionales. Este es un embajador que sí se puede pegar en el mundo, lo que llamamos territorio, en la parte más física y en la parte digital. Los coordinadores regionales, si pensamos en la parte física, son estas personas que ayudan a coordinar y a mover los eventos de zonas específicas. Entonces son estas personas que convocan a la gente y de, hey, nos vamos a reunir en la plaza tal o en tal lugar y venga, vecinos, vecinas y demás.
En el mundo digital, ¿cómo se identifican a los coordinadores regionales? Pueden ser los administradores de grupo, los creadores de páginas, estas personas que tienen comunidades digitales formadas y que las influencian. No son estas personas que mandan tampoco, ¿no? De como tienes que ir y pues van a ir, pero son estas personas que pueden mover a grupos digitales de una forma. A ellos les llamamos coordinadores regionales. Y nuevamente, más que una forma demográfica, netamente, viéndolo desde la parte digital, pues es una segmentación digital. ¿Cuál es la relevancia de estos embajadores digitales? Primero, que tienen contacto directo con las personas. Si fuera en el territorio, pues es la persona que puede llegar a la casa de las demás personas. ¿Y cómo es el contacto directo en los coordinadores regionales digitales? Pueden escribirle directamente a las personas, ya sea por redes sociales o por WhatsApp, o les pueden llamar, o sea, hay un contacto directo. Tienen experiencias en campo, que si son en el territorio, pues podrían ser de la caminata, de cómo es estar con esa persona, y si es en el mundo digital, tienen una experiencia pues digital, la convivencia digital, el compartir de información, el ver qué es lo que están subiendo, qué es lo que pasa cuando él o ella sube contenidos, le da experiencia en campo. Son también los amplificadores de las necesidades de sus comunidades. En campo, pues son las personas que vienen y dicen, en esta calle falta esto, en esa cuadra falta esto otro, en esta casa les gusta esto y demás. En la comunidad digital lo mismo. Como tienen sus comunidades coordinadas, amplifican lo que estas comunidades están sintiendo digitalmente. Hay un relacionamiento directo, pues de la mano con que tienen contacto directo con las personas, pueden realmente entablar relaciones con sus comunidades y tienen una confiabilidad alta por la sociedad. Al ser pues estas personas que crearon estos grupos o estas comunidades digitales, las personas que se metieron a estos grupos, que son parte de estas comunidades, confían en ellos. Los miembros del equipo. Aquí este es un ejemplo de embajadores digitales que a mí me encanta porque son los que normalmente no tomamos en cuenta en los proyectos políticos. Decimos, no, pues es que ya trabaja conmigo, es parte del equipo, entonces pues tengo que buscar afuera. Cuando realmente los miembros del equipo son los que tienen el conocimiento más alto de los temas y los personajes relevantes. Son las personas que pues al estar adentro, al estar acompañándonos, ya se la creen naturalmente porque si no, no estuvieran ahí. Y son las personas que están enmarcadas dentro de la estrategia, nuevamente, naturalmente, porque llevan, independientemente del tiempo que sea, ya están en nuestro proyecto político. Si están en campaña, pues ya saben a quiénes hablarles, a quiénes no hablarles, qué redes sociales estamos utilizando, cuáles son las redes sociales oficiales y alternas y demás. Entonces es importante que cuando empecemos a identificar a nuestros embajadores digitales, la primera puerta que toquemos sea dentro. Y digamos, ok, dentro de nuestro equipo, ¿quién puede ser un embajador? Tal vez no tenemos a alguien que tenga 50,000 seguidores en sus redes sociales o que tenga 10 blogs donde puede compartir cosas. Quizás sí, y estaría buenísimo. Pero si no hay, aún así cada persona tiene su propia comunidad. Aún así, pues alguien que tenga 500 seguidores puede tener una comunidad cautiva de esos 500 seguidores con los que puede realmente hablar, y estos 500 pueden replicar a otro buen número y poco a poco se puede ir creciendo la red. Pero los embajadores digitales, si son miembros de nuestro equipo, posiblemente van a ser los embajadores más fieles. Ahora, los influencers, que estos son como por definición los embajadores a los que todo proyecto político busca y los que todo proyecto político cree que son indispensables y sin ellos pues no hay proyecto político digitalmente que pueda funcionar. No necesariamente, porque depende del nicho al que le queramos llegar. Quizás el nicho donde cierto tipo de influencer llega no es mi nicho rentable.
Pero si es que sí voy a buscar influencers, ¿cuál es la ventaja de tener un influencer? Primero, la alta exposición y alcance. Hay influencers que son de un nicho en específico y tienen muchísimos seguidores en ese nicho. Hay otros influencers que pues tienen muchísimos seguidores, pero no influencian en un nicho. Entonces, pues también hay que hacer como un scouting de los influencers. Tienen una comunicación inmediata con su nicho y la puse aquí como comunicación inmediata, pese a que cualquiera puede generar comunicación inmediata, los influencers ya es su modo de comunicación y la manejan muy bien. O sea, el amigos, estoy aquí, cáiganle, ¿no? Entonces, la tienen muy bien manejada y es algo que les funciona muy bien. Tienen una alta influencia en su nicho, aquí nuevamente no todos, pero si encontramos influencers que realmente pues influencian y pueden mover a sus nichos a ciertas acciones o hacia ciertos conceptos, pues hay que aprovecharlos. Tienen un alto conocimiento de su canal. Si bien hoy en día ya hay influencers multiplataformas, hay influencers que son igual de grandes en Instagram, igual de grandes en TikTok y en YouTube, muchos influencers son más fuertes en una red social. Entonces, a pesar de que tienen presencia en todas, pues son más fuertes en YouTube o son más fuertes en Instagram o son más fuertes en TikTok o en Twitter, etcétera. Y son más fuertes porque tienen un conocimiento absoluto de su canal. Saben perfectamente cómo funcionan de la A a la Z, o sea, todas las funciones desde los settings de stories para que salgan así, 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 para subir contenido, para programar y demás. Tienen un conocimiento de su canal muy, muy amplio que podemos nosotros aprovechar. Y la credibilidad, nuevamente, dentro de su nicho, porque también hoy en día pues hay siempre como este tema un poco delicado con los influencers son creíbles o no son creíbles, pero dentro de su comunidad, dentro de su nicho, tienen credibilidad. Ahora, aquí no sé, igual, quien quiera participar están pues abiertos, no es obligado. Cualquier persona que quiera participar, me gustaría que responda. ¿Cuáles son los top 3 influencers a los que sigue? ¿Qué están comunicando y por qué los siguen? Cualquier persona pues puede abrir su micrófono y compartir. Sinceramente, yo no sigo ningún influencer. Ok, también se vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ya no sé qué sea. Hola, Pues yo, por ejemplo, uno que sigo en YouTube es Jaime Altozano. ¿Por qué me gusta mucho él? Porque él habla de temas de música, como que él te explica así cosas que son súper complejas, pero de una manera muy sencilla. Y lo que está padre de él es que no solamente se queda en el tema de la música, sino que lo lleva como a otros ámbitos, o sea, como a cuestiones culturales, cuestiones incluso de filosofía, ¿no? Entonces, y es como súper creativo. De hecho, él se hizo como muy viral porque te explicaba la música de Harry Potter, ¿no? Y también te explicaba la de Star Wars y la del Señor de los Anillos. Y eso te ayuda todavía a complementar más el significado de lo que tú puedes ver en esas películas, ¿no? O en esas historias. Entonces, a mí por eso es uno de los que me encanta, ¿no? Y siempre que publica, bueno, que sube algún video, yo sí lo veo. Suena muy interesante, la verdad. Me sonó bien interesante. También lo voy a buscar. Sí, ahí búsquenlo, Jaime Altozano. Incluso, paréntesis, también, por ejemplo, luego critican mucho tipo la música de la Rosalía, ¿no? Pero él explica en uno de sus videos, que sí está medio largo, explica un disco tal cual de la Rosalía, ¿no? Creo que es el del Mal Querer, y te explica tal cual que eso es un tema súper interesante. O sea, no quiero spoilear, pero explica muy padre. Y sacaron otro en el que ya entrevista directo a la Rosalía y lo mismo, ¿no? Te explica como en cuestión de, pues, de la música, cómo es que Rosalía pues sí compone cosas muy interesantes, aunque muchos como que le tiran hate y así, pero realmente sí
sí hay algo más allá de solamente el marketing. Entonces, por eso me gusta mucho él, porque ayuda como a entender mejor las cosas. Suena muy interesante. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartir. ¿Alguien más? Vi que alguien levantó la mano, pero se me fue el Así nombre. fui yo. Yo al que sigo es a Ilustre, que es son de Bogotá, Colombia. Entonces ellos son historiadores y en ocasiones, a base de los drones, van narrando historias o por ejemplo, ahorita con lo de Ucrania, ¿eh? Yo ya estoy un poquito más grande, el joven, pues es joven, por eso habla de Harry Potter, pero yo ya hablo de otras cosas. Entonces, de lo de Ucrania, él mandó ciertas 7 conversiones desde la geopolítica hasta lo actual de Ucrania, el problema que puede ser para el mundo. Entonces creo que a pesar del estrato social o cultural que se tenga, creo que es indispensable saber cómo están las cosas, no solamente en México, sino en todo el mundo, porque eso va a traer como consecuencia también, repercute en cualquiera de los países, ¿no? De Latinoamérica. Y si estamos en México, pues hay que estar atentos. Así es. Muchísimas gracias, Guadalupe. Bueno, gracias a los dos por compartir con nosotros. Yo les voy a compartir cuáles son mis igual 3 top influencers, sí sigo algunos. El otro día en una charla comentaban que siguen a Luisito Comunica y no sé si todos lo ubican, pero creo que es uno, al menos en México, uno de los influencers, pues ya es internacional, pero en México es un influencer como pues muy, muy fuerte en tema de viajes. Mi top 1 influencer es de crecimiento personal, tengo otro de justamente viajes y tengo otro de fitness y como vida saludable porque voy a entrar al 2023 con una vida mucho más saludable, entonces pues estoy en ese camino. Y un poco lo que comentaba Ricardo de su influencer al que sigue, no comunica política. Si bien nosotros aquí estamos en un círculo político y tendemos a consumir política, en algún punto de nuestra interacción de redes sociales y nuestra interacción digital, vamos a buscar no consumir política, porque quizás es en lo que algunos trabajamos o es en lo que más invertimos nuestro tiempo la política. Entonces, al consumir al consumir medios digitales, vamos a buscar algo que esté separado de la política. Ahí es donde entran los influencers en los nichos donde nosotros no vamos a poder llegar porque no están buscando política. Ahí es donde ellos cobran una relevancia tan importante porque van a ser estas personas que van a poder llegar a lugares, a personas, a temas donde nosotros naturalmente por por la naturaleza de nuestros proyectos políticos, al ser políticos, no vamos a poder llegar, porque van a llegarle a personas que hablan de música, a personas que hablan de películas, a personas que hablan o les interesa hablar de comida, de cosas que no tienen que ver nada con la política. Y el cuarto tipo de embajadores digitales de los que vamos a hablar hoy son los periodistas digitales. En este caso, pues sí, obviamente está solo puesto periodistas, pero son los digitales, olvidándonos un poco pues del periódico tradicional, que hoy en día también ya es híbrido, es mixto la mayoría de los periódicos, pero también pues hay blogs y demás. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las características de los embajadores periodistas? Que primero, pues, conocen a medios variados o trabajan con medios variados. Podrían ser pues los periódicos más importantes, también los blogs de política o los blogs de temas específicos, digamos, si es que nos interesa llegar a un grupo ambientalista. Los ambientalistas consumen periódicos digitales porque pues no van a comprar un periódico impreso y consumen blogs en especial de cualquier movimiento ambiental. Entonces, quizás si queremos llegarle a los ambientalistas, nos conviene tener un embajador digital que sea un periodista digital, tal vez con un blog de cosas de medio ambiente,
en dónde podemos comunicar y va a poder llegarle por medio de diferentes formas a los ambientalistas. Tienen una comunicación estructurada y esto es una ventaja nuevamente pensando en los nichos a los que queremos llegarle, porque va a haber personas a los que les guste ver una comunicación donde no tengan que interpretar o moverse de ninguna manera. Hay una introducción, un desarrollo, una conclusión, 3 puntos clave en el desarrollo, listo, se acabó, comunicado, o sea, estructurado muy, muy formalmente y se comunica a un nicho específico. Tienen un conocimiento profesional de la mayoría de temas. Los periodistas digitales, pues por su misma naturaleza de su profesión o a lo que se dedican, están en constante conocimiento profesional y a profundidad de los temas. Entonces, nuevamente, el ejemplo de los ambientalistas. Pues si busco llegar a los ambientalistas, que son un poco, no tanto los activistas sociales que están como haciendo marchas y demás, pero tal vez a otro público dentro de los ambientalistas, voy a buscar a alguien que hable de forma técnica, que tenga el conocimiento profesional para hablar si vamos a hablar del cambio climático y el impacto, pues que sepa realmente y que no sea algo que se está inventando. Por lo general son personas que nos pueden ayudar con las relaciones públicas, tanto en territorio como las relaciones públicas digitales, y son personas que nos ayudan a consolidar agenda. Por el mismo hecho de ser periodistas y por tener acceso a medios variados, pueden ayudar a consolidar agenda de una manera mucho más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando entonces con los embajadores? Sumar. Lo que necesito es sumar y dependiendo de mi proyecto político, voy a buscar sumar percepciones, votos, seguidores, ideas, diferentes cosas, pero en definitiva lo que necesito de un embajador es que me ayude a sumar desde diferentes ángulos. Ahora, entonces, si ya sé ya sé cómo son, ya sé qué es lo que estoy buscando con ellos, cuáles necesito en mi campaña, al menos de estos 4 tipos. Lo primero que necesitamos es investigar. No podemos asumir que lo sabemos todo y pues ya por olfato medio quiero hacer esto. Necesito saber primero a quién le quiero hablar. ¿Qué medios están usando las personas a las que les quiero hablar? ¿Quiénes están influyendo en la comunicación digital de las personas a las que le quiero hablar? Y su psicografía. Necesito investigar. Ya no basta con datos cuantitativos. Y aquí estoy segura que pues muchos han escuchado que las encuestas están muertas. Yo no creo que las encuestas estén muertas, porque son datos cuantitativos necesarios. También saber las edades de los públicos son necesarias. Pero sí es cierto que hoy también necesitamos datos cualitativos. Hoy requerimos mapear la mente humana para poder entender qué está pasando digitalmente. Y esto es la antropología digital. Esto es antropología digital. Este es un mapa de un perfilado electoral de la Ciudad de México. Este no está actualizado, pues es un ejemplo del 2021. Pero el poder entender a la sociedad digital en estos términos, el poder ver los que tienen opinión política, con qué partido están, y los que no tienen opinión política, cómo se comportan. Entonces vemos que, por ejemplo, el año pasado en la Ciudad de México, el porcentaje más alto de la comunidad digital sin opinión política era la tercera edad, luego los estudiantes y luego los centennials. En el caso de las personas con opinión, pues evidentemente en la mayoría del país, no en todos los estados, pero en la mayoría del país pasa que Morena tiene el porcentaje más alto. En la Ciudad de México el segundo partido más fuerte pues es el PAN. Y vemos también estas subcategorías. Entonces, el poder investigar y meternos dentro de la sociedad y verla no solo por hombres, mujeres, urbano, rural, de 0 a 10 años, de 10 a 20, sino poder ir catalogándolos
Primero, en los intereses generales. ¿Les interesa la política o no les interesa la política? Ok, a los que no les interesa, ¿cómo les llego? Y a los que sí les interesa, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, vemos que hay un porcentaje de Moreno enojado muy grande. Este es un porcentaje muy grande que cualquier otro partido puede aprovechar. Entonces voy tomando decisiones en cuanto a dónde voy a tener los embajadores digitales. Puedo ir viendo, ok, entonces pues si hay un Moreno enojado, definitivamente va a tener que ser pues un embajador que pueda entrar ahí, pero que no sea abiertamente de mi partido. Y en el caso de la tercera edad, pues entonces voy a buscar quizás un periodista digital porque la tercera edad consume información más estructurada. Y a los estudiantes, entonces pues quizás un influencer. Y voy tomando decisiones, pero a base de los datos, si es que conozco cómo está mapeada la sociedad. A esto le llamamos microsegmentación. Ya no basta solo con tener una segmentación general, una demosegmentación o una segmentación geográfica. Es importante microsegmentarla. Mencioné también que se necesita hacer un perfilado psicográfico. ¿Y esto qué es? Lo que no se ve a simple vista. Lo que está más profundo de decir solo el microsegmento centennial. Ok, pero entonces los centennials, si estamos hablando de que no es por edad, ¿cómo defino un centennial? Con el perfilado psicográfico. Identifico cuáles son los valores, las actitudes, los enojos y los intereses de cada microsegmento para poder comunicarles de manera específica. Si es diferente que yo llegue y decir, hola joven de 14 años o hola centennial de 14 años, voy a hacer tal cosa para ti. O hola adulto de la tercera edad que te interesa tal cosa, yo voy a... Es muy diferente hacerlo de esa forma que comunicar con los valores y los intereses directos. Si yo sé que a la comunidad digital, tercera edad, tiene los valores específicos e intereses específicos, yo me puedo subir a la comunicación con esos intereses sin decirle, hola, tercera edad, te estoy hablando a ti. Hay algo muy interesante cuando hacemos este perfilado microsegmentado pegado con la psicografía, y es que empiezan a aparecer tercera edad, centennial, estudiantes digitales que no necesariamente tienen las características demográficas o geográficas de tercera edad, gamers, centennials y demás. ¿Qué quiere decir esto? Hay centennials digitales que pueden tener 35 años, pero digitalmente se comportan con los mismos valores, las mismas actitudes, los mismos enojos de un centennial. Puede haber personas de la digitales de la tercera edad que tienen 40 años, que si los vemos cara a cara, decimos, no es tercera edad, pero sus actitudes digitales los llevan a ser tercera edad. Y ahí es cuando empieza a chocar tierra con digital. Si yo le llego a alguien que tiene 40 años, solo por su edad, voy a llegarle con un tipo de información. Pero si ya lo estudio y veo que esa persona digitalmente se comporta como alguien de la tercera edad, le voy a llegar con los valores, con los enojos directos a sus intereses, donde no voy a asumir que porque tiene esta edad, pues le voy a llegar con esta información. Voy a complementar sus acciones digitales con mi comunicación. Por eso ya no basta tener una segmentación demográfica o geográfica, sino que tenemos que ir ya más adentro en la conversación digital. Ahora, hasta ahí la investigación. ¿A dónde nos lleva la investigación? A la estrategia. Y sin estrategia, todo es ocurrencia. Esta es una frase que no la digo yo, la dice una estratega general y a mí me encanta porque es súper cierto. Cuando no tenemos un plan, y creo que esto aplica para la vida y la política,
si es que no hay una estrategia, empezamos a improvisar, empezamos a tener ocurrencias. Y en algunos casos está bien, como dejarnos fluir, pero cuando tenemos un proyecto político y tenemos objetivos políticos, no nos conviene tener ocurrencias. Si ya hicimos esta investigación, podemos aterrizar una estrategia con nuestros embajadores, eligiendo los perfiles idóneos, ya viendo a qué microsegmentos es rentable hablarles, cuáles son los insumos específicos que necesito para cada embajador, los lineamientos, la línea política que voy a darle a cada uno de los embajadores, la medición del alcance. Y aquí nuevamente, tan importante como la investigación es la medición de resultados. Yo no puedo tomar decisiones, no puedo ajustar y no puedo calibrar si no tengo una medición real. Yo necesito saber cuál es el impacto que está teniendo cada decisión que estoy tomando y cada acción que está llevando cada tipo de embajador. Necesito saber si me está rindiendo los resultados que estoy buscando. Y establecer un presupuesto. Aquí, y lo puse porque me gusta ser muy clara, no siempre se va a pagar un embajador, pero hay casos en los que sí. Por ejemplo, si se va a contratar un periodista, a pesar de que este periodista crea en el proyecto político y sea parte de nuestros ideales, él también tenga los ideales del proyecto político, pues quizás por ser su trabajo va a costar. Tal vez no sus acciones, pero la plataforma donde sube el contenido o algún insumo que utiliza podría tener un costo. Los influencers también es su forma de trabajo en las redes sociales. Podrían o no cobrar. O de algún otro embajador. Si necesitan insumos, pues podrían tener algún costo. Si se va a pautar. La pauta es importante tenerla presente. Las redes sociales son un negocio y como buen negocio, pues tienen que ser rentables, tienen que generar ingresos. ¿Y cómo generan ingresos? Por medio de la pauta. Entonces es importante pues tener presente al menos que hay que tener un presupuesto. Ahora, una estrategia. Cuando entonces ya aterricé, ¿cómo todos estos conceptos anteriores los empiezo a aterrizar en una estrategia que me va a dar líneas? Este es un ejemplo muy reducido de cómo empezamos a construir una estrategia digital, pero por ejemplo, tienes entonces ya las líneas de acción. Vas determinando tus objetivos. Si tienes un objetivo 1, que va a ser mejorar tu reputación digital, ¿con qué campañas? Este es un ejemplo nuevamente para grupo parlamentario, entonces pues dice trabajo legislativo y facts de los diputados. Pero voy seleccionando entonces cuáles son las microcampañas y de esta manera entonces digo, ok, si es que voy a hablar de quiénes somos, ¿qué embajador me podría funcionar? No, pues entonces tal vez alguien de mi equipo, porque estoy hablando de quiénes somos como grupo, en este caso porque era el grupo parlamentario, ¿no? Pero en cualquier caso lo que necesito es tener las dos cosas muy claras. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi línea de acción estratégica? ¿Cuál es mi microcampaña? Porque nuevamente, o sea, desde la microsegmentación vamos a poder llegar a nichos específicos. Y voy tomando una decisión estratégica que no es solo, ok, si me quitara la mitad de la pantalla y me quedo solo con las líneas estratégicas y digo, ok, mi objetivo es reputación digital, entonces, pues, solo periodistas de muy alto nivel y ya está. Pero luego, si ya veo la segunda parte y veo que mi microcampaña es de funciones o de facts de los diputados, pues entonces tal vez sí me conviene tener a miembros de mi equipo o me conviene buscar, no sé, alguien más cercano a nosotros, que no necesariamente sea o un periodista, pero que esté años ya con nuestro grupo, con nuestro partido y demás. Entonces puedo empezar a tomar decisiones. Lo mismo en las microcampañas, en este caso están puestos los segmentos sin opinión. De este mapita que vimos de partidos y no partidos, de todas estas personas que no tienen opinión política, ¿cuáles son más rentables? En el caso de la Ciudad de México, en esa época eran
amas de casa, geeks, madres solteras, tercera edad, feministas, LGBT, comerciantes y religiosos. Ya sabiendo cuáles son mis nichos y de qué les voy a hablar, ahí puedo ir tomando una decisión estratégica de qué embajadores me van a sumar. La amplificación con embajadores le llamamos activismo digital. Aquí es cuando hay aquí un disclaimer. Hay dos tipos de activismo digital, el que vamos a ver aquí. Hay otro activismo digital que sirve para erosionar. El activismo digital que vamos a ver aquí va alineado en la línea de una comunicación más oficial. Los embajadores también nos sirven para ser activistas digitales. ¿De qué forma? Primero, porque nos ayudan a generar alcance. Esto es una proyección de cómo podrían ayudarnos los embajadores. Entonces, asumimos que empezamos con un 3% de alcance en nuestras redes sociales y 97% de no alcance en nuestras redes sociales. Si voy a hablar, pongamos un ejemplo claro de un personaje político. Entonces, si voy a hablar desde las redes oficiales de un alcalde, en 3 meses quizás voy a llegar al 12% del universo total. Un personaje es imposible que llegue al 100% de la sociedad red. Si ya empiezo entonces a hablar desde el canal oficial del alcalde más un canal alterno, puedo llegar a un 25%. Pero si entonces después le meto también no solo comunicación oficial del alcalde, pero ahora alterna, y también embajadores del partido de ese alcalde, entonces ya llego a un 42. Y si quiero tratar de llegar a lo más posible, que hay que ser reales, nunca se llega, y si alguien les dice que se va a llegar al 100% de la sociedad red, les están mintiendo. Un 88% es un trabajo bien fuerte, pero es lo que más nosotros hemos logrado en el proyecto, entonces es lograble. Pero no se puede solo. Para llegar a un 88% de cobertura, de alcance en la sociedad red, ya necesitamos tener embajadores del partido o del proyecto de la organización y embajadores de la persona. O sea, ya poder separar y decir, el partido me tiene que apoyar, más yo como persona necesito también buscar otro tipo de apoyos. Entonces, tener una fuerza de embajadores reales, activos digitalmente, que generen este alcance. ¿Y cómo se empieza a generar este alcance? Por medio de embajadores haciendo activismo. Teniendo los objetivos y las acciones claras. El activismo digital lo que ayuda es a la difusión y a la amplificación. Podría ser que vamos a posicionar un nuevo tema, como que vamos a amplificar un tema. Nuevamente aquí puede ir de dos lados, puede ser para difundir y amplificar algo positivo nuestro, como para difundir o amplificar algo negativo de las personas que estén en la oposición que queremos erosionar. Generar o promover tendencias en lo positivo, en lo negativo, pero la cantidad de personas que están hablando de los temas que queremos promueven o generan tendencias. Ayudar a los ecosistemas digitales. Mientras más robusto, mientras más fuerte y mientras más diverso es el ecosistema digital que nos acompaña, tenemos más y mejores opciones de cumplir los objetivos que queremos. Nos ayudan al posicionamiento, nuevamente, en positivo o en negativo, de las cosas que queremos posicionar, y nos ayudan a robustecer la estructura. Cuando tenemos una estructura más robusta, nos volvemos una estructura más fuerte. En lo digital, pues, es súper conveniente y es súper aconsejado tener una estructura robusta, porque siempre podrían llegar ataques de algún lado o siempre se podría correr el riesgo de que se pierdan cuentas y todo este tipo de cosas que pasa en las redes sociales en especial. Entonces, tener una estructura robusta nos conviene, y que esté descentralizada por medio de embajadores, mejor. Ahora, lo alterno versus oficial, ¿cuál es la diferencia? Y esto es un poco lo que estaba mencionando. Lo oficial, cuando tenemos activismo digital que está sumando a lo oficial,
Son embajadores, personas reales, compartiendo contenido real, que podrían ser las líneas estratégicas de conocimiento y apoyo propio. Son personas que desde sus propias redes sociales le están dando share a las cosas del candidato o del partido o de la organización o del proyecto político y que abiertamente pues están compartiendo el contenido oficial. Ahora, tenemos también el alterno. El alterno podría o no tener bots, cuentas falsas, fake news, comentarios negativos, erosión y contraste. Por lo general, el activismo en la parte alterna se utiliza para erosionar. Ahora, se podría tener también bots y cuentas falsas para amplificar temas positivos. Es importante siempre tomar en cuenta los dos canales, tanto el alterno como el oficial. ¿Por qué? Lo oficial es yo diciendo, mírenme, quiero hablar con ustedes, estoy hablando con ellos, súmense y demás. Y el alterno permite que alguien más diga, miren cómo esta persona está haciendo esto, miren que esta persona quiere hablar con ustedes, miren cuántas personas ya hablan con él. También obviamente en el alterno pues sirve para erosionar, pero en este caso consideremos como las partes positivas que nos da la opción de tener páginas o contenido alterno. ¿Cuáles son los canales del activismo digital? Tener outlets que, y bueno, no sé si conocen ya, pero los outlets son estos medios digitales que están establecidos, pero que son fronts, o sea, no son páginas que pueden parecer a El Milenio o El Universal, pero que no son esa página real. Entonces son páginas como duplicados de esa página que sirven para compartir contenido, que por lo general tienen una vida corta porque alguien llega a siempre denunciarlos. Y no los denuncian por contenido negativo, pero porque hay una suplantación de imagen de los medios oficiales. Pero son estos outlets que pues permiten parecer una comunicación de un periódico ya establecido o de un medio de comunicación, porque puede ser también de noticieros de televisión, un medio de comunicación ya establecido que permite compartir contenido. Blogs, videoblogs que pues, están muy en tendencia, mensajería masiva, donde podrían ser igual personas reales o bots mandando mensajes de Telegram, de WhatsApp, SMS, grupos de redes sociales donde igual, si es que pues es una comunicación oficial, tenemos personas reales creando grupos en redes sociales, hablando de nuestro proyecto político, activando a estas personas. Y los hilos de Twitter, que es una forma de crear en el círculo político tendencias muy fácil. Entonces, tener a personas, nuevamente se podría considerar personas reales o bots, generando hilos de Twitter y comunicación en los Twitters, actividad en los tweets muy recurrente. Ahora, yendo ya un poco para el cierre, entonces, ¿cómo sumamos con todo lo que acabamos de ver hoy? Para realmente sumar, mostrando respeto, mostrando realidades. Si es que estamos hablando desde las cosas que realmente están pasando. Generando valor, en especial desde la comunicación oficial y desde la comunicación que comparten nuestros embajadores. La generación de valor es algo que nos va a lograr sumar a nuestros objetivos. Hablando directo, no yéndose con rodeos y más hoy en día la sociedad red joven cada vez está buscando más que sean los políticos y los proyectos políticos directos. Si entiendes a quién le estás hablando, si estás buscando entender y si demuestras que quieres entender, sumas. Escuchando. Nuevamente volviendo al inicio con el tema de los diálogos. Un diálogo es de ida y vuelta, no puede ser un monólogo. Entonces, escuchar, vital para poder sumar. Si hay causas, las causas hoy en día mueven muchísimo. Entonces, es importante reflejar causas. Dejando el odio. Obviamente, si hablamos de comunicación alterna, de erosión y de fake news, pues podría haber un poquito de odio, pero en la comunicación oficial
y lo que comparten tus embajadores, deja el odio. Si involucras, si traes a las personas dentro de tu comunicación, si los llamas a ser parte de ti, sumas. Y si te involucras con ellos, si una vez que están adentro, tú empiezas a compartir y generas una interacción real, sumas. Si es visible, si las cosas son transparentes y se pueden ver, no están ocultas, las acciones que yo digo se pueden comprobar, sumas. Si es coherente, es muy importante que lo que yo digo y lo que yo camino sean 100% coherentes. Y ser congruente. Nuevamente, y aquí va muy pegado la coherencia de la congruencia. De lo que yo estoy hablando es lo que yo estoy practicando. Y con eso espero que estén listos para mapear la sociedad red y cumplir sus objetivos políticos. Muchísimas gracias y pues estoy a las órdenes de todos ustedes por cualquier canal en el que quieran que hablemos. Me pueden encontrar como Sayuri Fiallo. Muchas gracias, estimada Sayuri. Tenemos todavía unos 10 minutitos por si hubiera alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacerle a Sayuri, pues aquí tenemos ya los micrófonos abiertos. Con toda confianza pueden preguntar, no hay pregunta mala. Yo tengo una pregunta. Ricardo. Oye, ¿cómo le haces entender a un político que está haciendo el ridículo cuando sube todo lo que hace? O sea, creo que pasa que algunos ven influencers, o sea, lo comentabas hace un rato, ¿no? Hay influencers que se la pasan subiendo todo, pero siento que a veces con los políticos es complicado y menos cuando no va con su narrativa, ni con su personalidad, ni con nada de eso. Pero a veces como que se empeñan, ¿no? Y dicen, pues es que yo quiero ser como esa persona. Pero ahí como, o sea, ¿qué le dices, no? Como de, oye, o sea, no sé, tú bajo tu experiencia, ¿qué, qué harías? ¿Qué dirías? Ok, pasa mucho. O sea, primero, como consejo para ti, paciencia. O sea, no trates de irte contracorriente porque pasa más de lo que quisiéramos, desafortunadamente. O sea, los políticos, no, bueno, entonces estoy en redes sociales, me voy a volver influencer, ya está, lo que hace este influencer lo hago yo. Aquí es muy importante pegarnos a los datos. Si es que no tenemos una escucha digital activa, si es que no tenemos un mapeo de redes sociales, o sea, de una analítica de datos constante, podemos buscar entonces quién es nuestra competencia en redes sociales. Si fuera un diputado, por ejemplo, o un alcalde. Ok, entonces es un alcalde que va a buscar la reelección. ¿Cuál es su contrincante? ¿Cuál es su posición? ¿Y qué está haciendo? Y enseñarle los números. A ver, alcalde, usted quiere ser influencer en redes sociales y estos son sus números. Y mire lo que está haciendo esta persona que no está haciéndose influencer, que no está bailando, que no está, no sé, saliendo con este gorrito que usted está saliendo, ¿no? Cualquier cosa. Y estos son los resultados. Entonces, vamos buscando, alcalde, cuáles son los más rentables, ¿no? O sea, qué tipo de comunicación es la que necesitamos hacer. Y podríamos, y de esa manera podemos demostrarles que lo que están haciendo no es, o sea, o lo que deberían estar haciendo no es un capricho nuestro, sino es algo que realmente les va a convenir estar haciendo y que dejen de hacer estas cosas porque les está perjudicando ya con números. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias y me llamó mucho la atención porque todo esto va dirigido a jóvenes, ¿verdad? Que es una generación más difícil de trabajar, porque los jóvenes ya traen algún modelo por parte de los adultos y como muchos adultos hablan mal de gobierno, es más difícil dirigirse a los jóvenes para poderlos convencer. Pero haciendo uso de las redes sociales me pareció muy interesante porque se buscaría la manera
de comunicarse con ellos de tal forma que ellos entiendan, porque como usted lo dijo, ellos ya quieren realidades, ya no quieren malos gobiernos, por decirlo así, ¿no? Ellos quieren realidades, quieren resultados. Y así están ahora, así está toda esta nueva generación que viene ya adelantándose. Entonces sí, va a ser un trabajo muy exhaustivo para poder estar con los jóvenes. Los adultos pues ya se está viciado, ¿no? Pero el joven que está apenas, como quien dice, saliendo del cascarón, está tierno, es el con el que hay que trabajar, pero arduamente. Y las redes sociales van a ser un medio por los cuales ellos que ya están, ya nacieron en esta era, nos pueden ayudar a convencerlos, ¿no? A estas cosas, ¿no? En cuestión política. Muchas gracias, Guadalupe. Veo que Álvaro levantó la mano. Si puedes. Hola, muy buenas tardes, ya noches. Y para mí es bastante importante el poder estar atento a esto, porque no solamente me sirve en el ámbito político, yo creo que es un aspecto de vida y que yo tengo una pregunta en específico. ¿El mapeo existe algún mecanismo de parametría para poder realizar lo que tú realizas y poder saber si puedo hacer esa segmentación, esa microsegmentación desde el punto donde me encuentro en este momento? Nunca he tenido el ámbito de la participación de la toma de decisiones en comunicación en el lugar en donde me encuentro, pero me han dado la oportunidad de poder opinar y hoy quiero hacerlo de una manera mucho más profesional en ese concepto. Y reitero mi pregunta: ¿cuál es la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, en la el perfilado digital que ustedes vieron, que es este cuadrito que tenía los partidos políticos y los sin opinión, es un laboratorio de antropología digital con el que nosotros trabajamos. No es algo muy sencillo de hacer, o sea, realmente es es un laboratorio que viene especializándose en esos 7 años. Lo que te puedo aconsejar, si es que no hay los recursos para contratar un servicio tan a profundidad, lo que se puede hacer es ir justamente revisando las diferentes redes sociales en las que no sé si es partido, organización o personaje político con el que tú estás trabajando, pero ver dónde están más débiles y quiénes están en esas redes sociales, cuáles son los mayores usuarios, a empezar a hacer un mapeo que tal vez no va a tener la profundidad del perfilado electoral que vimos, pero que sí podría empezar a darles una noción. Que podría empezar a darles. ¿Sí me escucha? Le menciono, en base a lo que usted me preguntaba, ¿en qué partido? Tenemos desde el año 2000 en que Acción Nacional en el municipio del Marqués llega y en 2 ocasiones, de manera intermitente, sale. Somos un partido ante la sociedad ya bastante conocido, que se supone que tenemos que tener una profesionalización. El punto es que en esas elecciones que se ganaron fueron con un candidato. Nuestro candidato del 2000 gana la del 2000, sale como presidente, regresa y gana. Sale y se pierde. Regresa y ahorita está en la reelección. Es un líder moral en Acción Nacional y es una persona que ha ganado en el municipio de Marqués. El punto es que no hay una figura en este momento con la misma acción y la pregunta es, ¿cómo le hago? Porque a lo mejor conozco las debilidades, conozco las fortalezas, pero no tenemos ese proceso para poder llegar a segmentar con la profundidad como tú lo dices. Bueno, aquí nuevamente no hay una receta para microsegmentar. O sea, lo que necesitas es los estudios.
O sea, si es que tienen el contexto en el que me estás dando, lo que ustedes necesitan es apoyarse en estudios de antropología más fuertes. Entonces ya podría ser necesario que vean un perfilado digital, y no solo el perfilado digital, sino entender qué es lo que está buscando cada uno de estos microsegmentos. Lo que vimos en la presentación, que se llama la psicografía táctica. Con el mayor de los gustos, si quieres me puedes escribir por aquí un chat interno, me dejas tu número y te puedo dar como información un poco más específica para este caso, y podríamos pues conversar, porque creo que es un caso más específico, y te puedo decir que insumos con los que nosotros hemos trabajado en campañas de un poco un contexto parecido al que me das, que podríamos tratar. Muchas gracias, Sayuri. Por tiempo, pues ya daremos cierre a la sesión del día de hoy, agradeciendo siempre tu profesionalismo, compartirnos todos estos interesantes conceptos. Recordarles también a las y los asistentes que los ponentes en estas sesiones son estrategas y consultores políticos. Ellos ejercen esta profesión, entonces también si de pronto tienen interés en contactarles de manera profesional para pues, ver los servicios que ellos ofertan, como Sayuri, temas digitales, de embajadores, Andrés, quien sea, con mucho gusto quedamos a la orden y les podemos pasar sus contactos para que ustedes puedan pues, preguntar más a detalle cualquier información. Agradecerles, recordarles también que el próximo miércoles tenemos clases sobre posicionamiento digital con Andrés Elías, entonces pues les estaremos esperando aquí a la misma hora en la sesión con Canvas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, una buena noche, y me saludan Andrés la próxima semana. Claro que sí, bonita noche a todos, que Que estén muy descansen. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.